Buenos días, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar grabando la clase de Excel avanzado. Vamos a hacer un material completo en el que vamos a ver todo sobre el Excel avanzado. Bienvenidos a todos los que están participando de nuestra tutoría de Excel básico y a la persona que está participando en la tutoría de informática, viendo la parte también de Excel básico. Así que vamos a dar inicio con nuestra sesión de Excel. Ya vimos el Excel básico, intermedio. Vamos a ver un repaso de lo que fue. Vamos a ver la interfaz de usuario y para eso voy a abrir mi mi carpeta o mi Word donde tengo el tema que vamos a estar viendo hoy, para repasar un poco de lo visto en el nivel básico de nuestro taller o de Excel, que es el programa que vamos a estar manejando ayer. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, la última clase vimos varias funciones que son sumamente interesantes en el nivel intermedio, pero esta semana quiero que veamos la opción de... En la página 2 voy a abrir mi pantalla. Voy a compartir pantalla para que vean el tema que nos compete en el día de hoy. Aquí estamos. En la sesión anterior, estuvimos, el primer tema que vimos en la primera sesión de Excel básico fue la interfaz de usuario, todo lo que tenía que ver con la cuenta, la cinta de opciones. Ese era el primer tema, ese era un repaso. Eso es lo mismo que íbamos a ver acá, pero para no volver a repetir lo mismo, vamos entonces a comenzar con los temas que sí nos competen para el nivel avanzado. Entonces vamos a comenzar primeramente con una tabla de datos. Vamos a ver qué es una tabla de datos en Excel. Entonces vamos a comenzar con la opción de una tabla de datos y de ahí nos vamos hasta la última sección de la nueva pestaña de consultas que está abajo. Entonces vamos a comenzar con esta parte teórica y nuevamente vamos a regresar a nuestro Excel para poder, a nuestro Word, para seguir viendo los demás temas, pero también vamos a abrir vamos a poner tabla de datos en Excel y vamos a cargar. Vamos a ver acá abajo la tabla de datos. Hay muchas tablas de datos que podemos usar. Ayer vimos una de ellas que fue la tabla dinámica. Bueno, vamos a ver la tabla dinámica, digo, que ayer. Era una tabla de datos. Vamos a ver de manera teórica qué es una tabla de datos. Es una herramienta informática que permite analizar grandes cantidades de datos, ordenados en una cuadrícula que distribuye la información en filas y columnas. Organización de datos. Las tablas de datos permiten organizar grandes cantidades de datos de forma ordenada, de manera que sean fáciles de entender y trabajar con ellos. Algún ejemplo de grandes cantidades de datos que pueden ser organizados incluye datos financieros como ingresos y gastos de una empresa, datos de encuesta como respuesta a los encuestados a preguntas múltiples, datos de investigación como resultados de experimentos o encuestas, y datos climáticos como temperatura y precipitaciones diarias o mensuales. Datos de venta como información de ventas de productos o servicios, datos de redes sociales como el número de seguidores, me gusta, comentarios y compartidos. Datos de tráfico web como el número de visitas, páginas visitadas y tiempo de permanencia en el sitio web. En análisis de datos, dice que también este segundo punto que tiene que tomar en cuenta es una tabla de datos, el análisis de tendencia. Las tablas de datos pueden ser utilizadas para analizar la tendencia a lo largo del tiempo, como observar el cambio de las ventas de una empresa en los últimos años.
Y el análisis comparativo, la tabla de datos puede utilizarse para comparar diferentes variables y su relación entre ellas, como comparar el rendimiento de diferentes productos. El análisis de correlación, las tablas de datos pueden ser utilizadas para hacer la correlación entre diferentes variables, como la existencia de una relación entre el clima y el número de visitas a un sitio web. La utilidad. Las tablas de datos son una herramienta útil para estudiantes de diversas disciplinas, como matemáticas, estadística, economía, informática y demás, porque permite organizar y presentar la información de una manera estructurada y comprensible. Alternativas. Antes de la existencia de la tabla de datos, se usaba otros métodos para organizar y analizar la información, como el papel milimetrado, lápices para crear gráficos y tablas a mano, reglas de cálculo y calculadoras mecánicas para realizar operaciones. En algunos casos se usaban máquinas complejas y especiales para calcular, analizar datos, como la desarrollada en 1890 por el matemático estadounidense Hermann Hollery. Su máquina de tabulación usaba tarjetas perforadas para representar los datos y realizar los cálculos necesarios para procesar los datos del censo de su país. En la actualidad, este trabajo se realiza principalmente a través de programas informáticos como Microsoft Excel, los cuales permiten a los usuarios ingresar los datos en una hoja de cálculo, como hemos visto en estos días, y organizarlos en tablas para facilitar el análisis. ¿Para qué sirve una tabla de datos? Como hemos observado hasta el momento, las tablas de datos sirven principalmente para organizar los datos cuando estos se presentan en grandes cantidades y así disminuir la complejidad del análisis. Además, sirve para facilitar la visualización de datos. La tabla de datos permite visualizar la información ordenada y claramente, lo que facilita el análisis. Clasificar los datos. Con una tabla de datos es posible ordenar la información en diferentes categorías y clasificar de acuerdo a los diferentes criterios. De esta manera es más sencillo comprender la información. También nos facilita el análisis de tendencias, permite analizar información para detectar tendencias o patrones que pueden ser útiles en la toma de decisiones. Hacer cálculos y operaciones permite realizar diferentes tipos de cálculos y operaciones con la información recopilada. Con ello se facilita el análisis y la obtención de resultados. Características de la tabla de datos. Estructura especificada que facilita la organización y manipulación de los datos. Tiene una estructura predefinida y uniforme que organiza los datos de manera lógica y consistente. Función de autollenado que copia automáticamente fórmulas y valores a las celdas adyacentes, ahorrando tiempo y esfuerzo. Esta función es útil para trabajar con grandes conjuntos de datos cuando escribe una fórmula o un valor en una celda. Excel copia ese valor o fórmula en las celdas adyacentes. Clasificación de datos según o varios criterios, lo que permite identificar patrones y tendencias. Es posible clasificar los datos de acuerdo a uno o varios criterios como orden alfabético, valor numérico o fecha, para identificar patrones y tendencias en los datos. Filtrado de datos para seleccionar y mostrar solo los registros que cumplen con criterios específicos. El filtrado de datos facilita la selección y exhibición de registros que cumplen con criterios específicos, como filtrar registros de un mes específico valores mayores a una cantidad determinada. También tenemos el formato condicional, que permite aplicar diferentes estilos de formato a los datos en función de su valor, mejorando su legibilidad y visualización. Es posible resaltar los datos importantes aplicando estilos de formato, como colores, iconos, datos que en función de su valor. Las tablas dinámicas. Para resumir y analizar grandes conjuntos de datos de manera rápida y sencilla, permite resumir los datos y mostrar desde diversas estructuras. Diversas de perspectiva como el total de ventas por un mes o región. Estructura de una tabla de datos. La estructura de una tabla de datos se puede constar a partir de los siguientes 5 puntos. Encabezado de fila. Los encabezados de fila identifican los diferentes registros o conjuntos de datos en la tabla. Encabezado de columna. Los encabezados de columna identifican las diferentes variables o características de los datos que se representan en la tabla. Encabezado de datos. Cada celda de datos corresponde a un valor de información específica de la variable que se encuentra en la intersección de la fila y la columna correspondiente. La fila de totales muestra la suma del promedio de los datos de cada columna. Y la fila de totales parciales muestra la suma del promedio de los datos de cada columna, pero solo los que cumplen ciertos criterios. Tipo de tabla de datos. Existen diferentes tipos de tabla de datos
que se usa según la necesidad y la información que se desea analizar. A continuación se tratan los principales tipos de datos. Y vamos a ir viendo una de forma aparte para poder ver los ejemplos de ellas de manera práctica. Tabla simple es una tabla de datos más básica, las cuales se usan para organizar la información de manera sencilla y directa. Entonces vamos a ver este aparte. Entonces vamos a ver cuáles son estas tablas simples en Excel. Entonces vamos a ir a otra página para ver esta primera tabla, que es la tabla simple. Vamos a poner page, tabla simple en Excel. Entonces vamos a ir a eso. Vamos a ir acá abajo. Una tabla, ¿cómo hacer una tabla en Excel? Que es una tabla simple. Una tabla simple, creo que lo vimos en los primeros niveles anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí, estos datos, crear una tabla. La primera opción para crear una tabla es directamente pulsar el comando, insertar tabla y se nos abrirá un cuadro de diálogo que nos muestra el rango que contienen los datos. Entonces, vamos a abrir Excel. Vamos a abrir Excel porque quiero que de manera práctica veamos cómo crear una tabla sencilla, que es lo que vimos en los niveles anteriores. Cómo crear una tabla sencilla, que no sea de mayor dificultad. Entonces voy a abrir mi Excel para poder dar inicio con esta parte práctica. Entonces vamos a esperar que cargue el Excel. Y podamos entonces dar inicio con ver. Y la otra opción que podemos emplear es mediante la tabla del teclado control o T. No olvides que primero debes seleccionar el rango donde quieres implementar la tabla en Excel. Ahora vamos a ver de forma práctica cómo crear una tabla en Excel. Bueno, creo que apreté muchas veces, así que se está cargando el Excel varias veces. Entonces vamos a ver si ya abrió alguno de los Excel que abrimos. Todos están abriendo. Ya abrimos uno. Vamos a abrir este que tenemos en pantalla. Entonces yo voy a poner una serie de informaciones para que nosotros podamos ver cómo se utiliza cada una de ellas. Tenemos mucho material para este nivel avanzado. Casi es como un repaso de lo dado, pero que nos sirve para poder practicar. Entonces voy a poner aquí nombre. ¿Ver? Nombre. Voy a poner un ejemplo. Así mismo no importa si está minúscula edad. Fecha. Voy a poner días, un ejemplo. Y entonces yo ahora qué voy a hacer, voy a agarrar toda esta información. Voy a ir a insertar, porque quiero que hacerla una tabla, entonces pongo tabla. Y aquí me voy a hacer crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? De la A1, de la A hasta la D. Pongo, agrego la opción de que la tabla tiene encabezado, pongo aceptar. Y de una vez se me va a poner la tabla. La otra opción, vamos a volver para atrás, es agarrarlo así, poner la tecla que te enseñé, control, ponemos control, la tecla que ya conocemos, nuestra tecla control T, y nos va a salir también lo mismo, crear tabla, desde donde, y ponemos la tabla, tiene encabezados, aceptar, y damos enter. Esta es la tabla sencilla. Ahora vamos a ver otro tipo de tabla que es diferente. Y para eso vamos a regresar donde hemos estado viendo nuestra teoría. Acá, para ver la tabla dinámica. Una tabla que siempre es conocida y vamos a ver cómo se realiza esa tabla. Entonces vamos a ver cómo hacer esta tabla dinámica paso a paso. Entonces vamos a poner tabla dinámica en Excel. Tablas dinámicas en Excel. Lo de clic.
y vamos a esperar que cargue. Entonces, vamos a crear esa tabla de datos. Vamos a poner acá tabla dinámica que son, para qué sirven, con qué nos ayuda. Las tablas dinámicas son una herramienta, como vemos aquí, más poderosa que existe en Excel. Una puede hacer análisis rápido de información masiva, ordenarla, contabilizar, comparar patrones y validar las tendencias de los datos. Vamos a ver acá. En términos principios podemos decir que las tablas dinámicas en Excel son una herramienta que permite resumir, analizar y agrupar datos para realizar comparación, ver patrones y tendencias en ellos. Es decir, que las tablas dinámicas son reportes flexibles y prácticos para procesar datos e información en nuestras hojas de cálculo en Excel. Una tabla dinámica en Excel nos permite visualizar la información de forma, pero vamos a quitar este video de aquí, de forma compacta, algo muy útil para tomar decisiones, para ponerlo mucho más en contexto de datas dinámicas en Excel, nos brinda una mejor perspectiva en la base de datos, facilitando su trabajo y operación. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas en Excel? Las tablas dinámicas en Excel nos ayudan a trabajar con grandes volúmenes de información. Nos permite filtrar de manera adecuada los datos que necesitamos visualizar, los campos de la base de datos que estamos utilizando y cambiar fácilmente entre las columnas. La principal finalidad de las tablas dinámicas es resumir y analizar los datos de toda la tabla o base de datos que estamos trabajando, de modo que nos permite trabajar casi de manera automática en cualquier ámbito laboral o personal. Cuando tenemos tablas dinámicas en este de una varias hojas, podemos realizar análisis más profundo mediante la agrupación. ¿Cómo hacer las tablas dinámicas? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar celdas que los datos que queremos crear en nuestra tabla dinámica. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a ir a Excel y a los datos que ya nosotros teníamos en la hoja 1, le vamos a quitar esto. Le vamos a quitar esto. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a ir a insertar y en este caso vamos a poner tabla dinámica. En ella nos va a salir tabla o rango y ponemos aceptar. Nombre, edad, fecha y días. Entonces esta es nuestra tabla dinámica. Estos son los campos que va a tener nuestra tabla dinámica. Todo esto está en blanco, así que nos va a salir así. Pero un ejemplo que antes de seleccionarlo yo le haya puesto datos. Entonces yo regreso para atrás, quito la tabla dinámica, todo. Y me voy aquí, le voy poniendo Made. Por ejemplo, le voy poniendo Girali. Le voy poniendo Grecia. Y acá le voy a poner las edades. Yo entonces pongo un ejemplo, mi edad, 24, 5 años. Y la edad de Grecia, 21. Entonces la fecha, 23 de enero, un ejemplo. Y vamos a poner 21 de julio. Y vamos a poner 23 de junio. Listo, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a poner ahora la tabla dinámica en insertar como estábamos viendo. Aquí nos dice tabla de rango, hoja de cálculo asistente, nueva hoja de cálculo. Entonces en este caso me abrió una nueva hoja de cálculo porque yo no le especifiqué a dónde quería mi información. Bueno, fui del Excel, ahora sí. Aquí, selecciona una tabla de rango, utilizo una fuente de datos externa. Agregar datos en el modelo de datos, lo pongo a aceptar. Entonces, como yo no le especifiqué si quería usar la hoja existente, me creo una nueva. Y vemos cómo me puso a sumar las edades y dio 25. Entonces, si yo le especifico que quiero una tabla asistente, me va a usar una hoja de las que está aquí. En este caso me va a abrir la hoja 4 porque yo no le especifiqué si quería usar una hoja de datos asistente o una que no, todavía no estaba creada. Así que como no le especifiqué, ella me creó una hoja nueva que es la hoja 4. Entonces vamos a ver ahora que dentro de este ejemplo vamos a ir a donde está nuestra teoría. Es lo primero que vamos a hacer.
Al hacer clic nos sale esta opción que vemos aquí, que es la que les estaba mostrando. Y en esta ventana nos muestra unas opciones para crear tabla dinámica y donde vemos el rango seleccionado. En la siguiente parte nos permite elegir dónde deseamos colocar el informe de la tabla dinámica, que para el caso le vamos a decir que nos crea una nueva hoja. En este caso yo le dije que creara una nueva hoja. Al darle clic en aceptar veremos que se nos crea una nueva hoja con el espacio creado para una tabla dinámica. Y al lado derecho un panel que nos ayuda a ordenar la información de nuestra tabla dinámica. En este punto hemos creado una tabla dinámica como la que vimos, la que tengo en el cel. Lo que se encuentra así, lo único que tenemos que hacer es configurar los campos que deseamos visualizar en nuestro informe con el panel campos de dinámica. Organizar la tabla dinámica. Como lo hemos dicho anteriormente, en la parte derecha de nuestra hoja de cálculo se nos crea un panel de campos de dinámicas y en el recuadro se pueden agregar otros títulos de la columna de nuestra tabla o base de datos. En la tabla dinámica, que son las cajas de la parte inferior, filtros, permite que podamos filtrar la tabla entera seleccionando cada uno o varios elementos. Entonces vamos a ver esa parte de filtrar. Entonces aquí vamos a poner filtro o lo podemos poner dando clic derecho y podemos poner filtrar también. Pero en este caso, vamos a ver acá, lo podemos poner aquí filtrar. Ya aquí vemos que esto está filtrado, pero nosotros se lo podemos quitar. Vamos para acá, diseño, y vemos todos los diseños que podemos tener. Estos diseños lo vamos a ver luego. Entonces, para continuar otro video, vamos a continuar viendo entonces los filtros y cómo se ponen. Gracias por su atención. Nos vemos en el otro video para seguir hablando de las tablas dinámicas. Bueno, aquí regresamos a nuestro Zoom. Y bueno, nos vemos en otro video para seguir hablando de las tablas dinámicas y lo que nos resta de este nivel avanzado, que seguro sé que han aprendido en el intermedio y que este no ha sido la excepción tampoco y va a ser la excepción, para que se lleven todos los conocimientos que van a necesitar para muchas cosas en su empresa. También vamos a ver en el siguiente video, que va a ser un poquito más extenso, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver los formatos totales, nombre de campo, fórmulas en una tabla de dinámica, fórmulas y funciones. Vamos a ver texto, número, fecha, búsqueda y referencias lógicas. Referencias lógicas, funciones lógicas, información. Vamos a ver funciones matriciales. Vamos a ver la importación de datos externos, filtros avanzados, protección de datos y compartición, herramienta de datos, duplicado, validación, análisis de hipótesis, esquema y subtotales vamos a ver en el otro video, estructuras lógicas de datos, tablas dinámicas, campos calculados, segmentación de datos, ya eso lo vamos a ver juntamente con lo que estamos viendo en la tabla dinámica, los gráficos, vamos a buscar objetivos y resolver macros e interfaz de desarrollador y formularios dentro de la nueva pestaña de consulta, que es solo para la versión 2016. Como nosotros estamos con la versión 2013, entonces vamos a verlo de manera teórica. Y para los que no tienen la versión 2016, entonces puedan también ver cómo se hace y después tener las otras versiones para poder realizar. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.